poquito de esta inicial, que es la sesión 2, que es la crisis en nuestros modelos de gobernanza y gestión de lo público. Vamos a hablar de las problemáticas, ¿no?, que tienen estos modelos actuales, que nosotros decimos que están, que no se han innovado mucho y están un poquito fracasados. El objetivo de esta sesión es mostrar las evidencias y comprender los principales problemas y limitaciones de nuestros actuales modelos de gobernanza pública enmarcados en el paradigma de la democracia representativa, el modelo burocrático de gestión pública y la teoría económica neoclásica. Ahí están los test, digamos, están gobernando. Ahora les voy a explicar un poquito más acerca de ello. Aquí está la presentación, el video de la sesión, lo voy a poner acá, pero más hemos estado hablando de gobernanza, y ahí vemos dónde lo colocamos. Y acá van a ver un conjunto de lecturas. Algunas son las que estamos viendo en investigación, como este libro que tiene un compilado de artículos sobre propuestas diferentes, de formas diferentes de gobernanza, de democracia, perdón. Este de acá que les pasé también por el WhatsApp, que me pareció muy bueno, que es una reflexión que habla sobre la importancia de la gobernanza y cómo gobernar en sistemas complejos. Acá hay unos videitos. Y acá hay unos documentos que hablan de la evidencia de la problemática, y algunos documentos más que ya les había pasado antes. Tal vez no sea todo acá lo que les quería pedir, más que léanse esto y hagan un resumen. El pedido más bien sería, si ustedes encuentran buena evidencia, sea un dato, o sea un documento o un artículo, que hable de alguna manera de las problemáticas de los modelos de gobernanza pública que tenemos hoy día, pues pásenmelo, ¿ya? Pásenmelo y yo voy a ir viendo ahí qué cosas podemos meter, porque la idea era justamente, como les decía, un poco codiseñar el curso. Entonces, en esta sesión, que sería la 2, perdón, y por favor en cualquier momento me interrumpen, la forma de ponerlo: crisis en nuestros modelos, desafíos en nuestros actuales modelos de gobernanza y gestión de lo público. Esto ya lo dije antes, ¿no? El concepto de gobernanza que hablábamos antes. Las tres preguntas que quisiéramos abarcar en esa sesión son las siguientes. ¿Cómo funcionan nuestros actuales modelos de gobernanza y gestión de lo público? Es imposible hacer una explicación perfecta, y además que no todos son igualitos tampoco. Voy a hacer acá una simplificación. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las evidencias de la crisis en nuestros actuales modelos de gobernanza y gestión de lo público? ¿Qué cosa nos está diciendo de que no están funcionando? Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son las principales problemáticas, ¿no?, que hay dentro que hace que finalmente parece ser que esto no esté funcionando del todo, ¿no? Entonces, para responder a estas preguntas tenemos estos 4 puntos. Primero, algo está pasando, un modelo que no funciona, evidencias de la crisis. Explicar un poquito cómo funcionan estos modelos actuales de gobernanza y gestión de lo público y los principales problemas de estos modelos de gobernanza y gestión de lo público en general, ¿no? Entonces, primero esto de algo que no está pasando, ¿no? Esto también es parte del artículo que escribimos como asociación. Decíamos que es increíble, y esto para mí de verdad que es increíble, no sé si ustedes también piensan así, pero es increíble que en pleno siglo XXI, acá tienen que ser marcianos aquí, ¿eh?, no sean humanos, tienen que verlo desde afuera. Es increíble que en pleno siglo XXI, pese a la disponibilidad de recursos, tecnología, experiencia y conocimiento acumulado, aún no hayamos podido resolver los problemas más básicos de nuestra sociedad. O sea, es inconcebible. Tenemos toda la tecnología, tenemos la experiencia, además de saber qué funciona, qué no funciona. Tenemos mucho más dinero, digamos, recursos económicos para poder lograrlo. Tenemos más creatividad, etcétera, ¿no? A pesar del crecimiento económico y la constante evolución tecnológica en los últimos 50 años, y no me estoy refiriendo solamente en Perú, me estoy refiriendo a lo largo del mundo entero, ¿cuánto hemos avanzado en seguridad, educación, salud, justicia e infraestructura básica para la mayoría de nuestros conciudadanos, ¿no? Seguramente algunos países desarrollados han logrado avanzar, pero en realidad ese avance que lograron, lo lograron hace mucho tiempo, ¿no? Con unos esquemas tradicionales que les ayudaron, por ejemplo, a montar estados de bienestar, por ejemplo, en Europa, ¿no? O en Uruguay, por ejemplo, que han logrado tener más o menos algunos niveles de buenos de educación, salud, etcétera. En Argentina se logró, y hace mucho tiempo está que retrocede, 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 retrocede constantemente. En Perú la verdad que nunca lo tuvimos, ¿no? Pero nuevamente, con más recursos, más conocimiento acumulado, más tecnología, etcétera, ¿cómo es que esto no se ha podido resolver? No sé si ha leído a Yuval Harari, y yo siempre lo referencio, y si pueden, léanlo, pero Yuval Harari en su libro Homo Deus, que es el siguiente de Sapiens, decía,
en realidad ya estamos llegando a un nivel de seres humanos, ¿no? De evolución, y eso lo está hablando hace 10 años, 12 años cuando escribió ese libro, en la cual los problemas de hambruna, ¿no? O los problemas de las guerras, o los problemas de educación, seguridad, son problemas técnicos. Lo estaba hablando desde su concepción de israelita, de Israel viviendo en el mundo desarrollado, diciendo, esto ya está claro, son problemas técnicos en realidad que vamos a ir superando. Ya no nos estamos preocupando por otras cosas como la inteligencia artificial o por eso dice Homo Deus, cómo ser seres humanos que se pueden mantener mucho más tiempo en vida, ¿no? Y llegar a los 150 años más bien es el gran reto, ¿no? No el problema de guerras, el problema de la hambruna, eso es una cosa menuda, ya se sabe cómo solucionar eso. Y en realidad, más o menos se sabe. ¿Cómo tener un mejor sistema de educación? ¿Cómo tener un mejor sistema de salud? No es que no se sepa. Hay un montón de estrategias viables para poder conseguirlo. El problema es que en medio tenemos a la política y a los políticos, que no tienen los incentivos para poder ejercer justamente ese tipo de decisiones estratégicas, ¿no? Pero el mismo Harari después dice, hoy, ¿no? Después de escribir eso, dice, creo que me equivoqué y en realidad hemos involucionado, ¿no? Y es chistoso porque dice, hemos involucionado en el concepto de que elegimos a representantes que no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer y ponemos a gente como Trump, Bolsonaro, AMLO, los Kirchner, Castillo en el poder. Imagínense, ¿no? De tomar todas las decisiones más importantes cuando en realidad la estrategia es clara de lo que se debe hacer. Entonces, hemos involucionado completamente y justamente este tema de la democracia representativa termina siendo un cuello para poder lograr avances más significativos aquí. Dicen muchos que caminamos hacia el progreso, pero nos pueden asaltar en cualquier esquina, depredamos nuestros océanos, nuestros bosques, aún nos enfrentamos en guerras inhumanas. El acceso a agua potable, educación, salud, justicia y transporte público de calidad sigue siendo inalcanzable para muchísimas personas. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero el problema es que no hay plata, ¿no? Plata hay, ¿ya? Plata, recursos hay, capacidad creativa hay, tecnología hay, todo existe, ¿ya? El único tema es que no nos ponemos de acuerdo en por dónde caminar y qué cosa hacer para poder lograrlo. Pero las recetas están, no es que no existan, ¿no? El Global Trends, y eso creo que se los dije la vez pasada en la sesión anterior, nos habla de algo de que no está funcionando bien a futuro, esto está pasando en el presente, pero a futuro tenemos cada vez desafíos globales interdependientes más intensos y frecuentes, como el cambio climático, la crisis financiera, las pandemias, las disrupciones tecnológicas, mayor fragmentación, que a pesar de la mayor interdependencia y conectividad, las personas tenderán a juntarse en grupos fragmentados con valores y principios antagónicos a otros, cosa que está sucediendo, sean por motivos religiosos, sean por motivos políticos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la derecha, ¿cómo le dicen? DBA, ¿no? La derecha bruta chorada, la izquierda bruta no sé qué cosa, los caviares, tres tribus diferentes, cada uno con sus canales de comunicación, sus líderes, y no se quieren ni ver, ¿no? Desequilibrio. Los desafíos y necesidades exceden las capacidades de los sistemas de gobernanza internacionales y nacionales para resolverlo. La ciudadanía exige y estos sistemas no están funcionando. Por ejemplo, ¿no? Está pasando ahorita lo de la crisis y todo el mundo dice, ¿pero qué hicieron con los recursos para la reconstrucción con cambios, no sé qué cosa, etcétera? Algo no está funcionando ahí, ¿no? ¿O por qué no planificamos las ciudades mejor, etcétera? Y nuevamente, estos mecanismos, esos sistemas de gobernanza parecen no estar cumpliendo esos resultados, ¿no? Por lo tanto, hay mayor contestación, exacerbación de tensiones y luchas por el poder entre las diversas tribus, ¿no? La relación entre la ciudadanía y sus gobiernos se enfrentarán a tensiones persistentes debido a una creciente brecha entre lo que el público espera y lo que ofrecen los gobiernos y sus instituciones. La combinación de descontento público generalizado y grandes crisis podría crear condiciones para transformaciones significativas en los modelos, ideologías o formas de gobernar. Dicho de otra manera, o nos vamos a ir hacia nuevamente populismos, dictaduras, como ha pasado antes, o nos ponemos creativos y dentro de la democracia, de la gobernabilidad democrática, etcétera, creamos mejores mecanismos para que finalmente las cosas fluyan mejor. ¿Me dejo entender? Porque eso es lo que va a pasar. Esto no da para más. No digo ahorita, ¿no? Pero te vas dando cuenta que no dan para más cuando mire el tipo de representantes que se van eligiendo, que es cada vez peor en todas partes del mundo. Y donde hay cada vez más fragmentación y más contestación. Entonces, estamos yendo claramente a un camino muy complicado en el mundo entero, no solamente en el Perú.
Otra evidencia, digamos, de que algo parece no estar funcionando en el modelo, es que en esta encuesta del Broken System Index que hace Ipsos cada cierto tiempo, la gente en todas partes del mundo afirma que la economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos, a los partidos y políticos tradicionales no les importa la gente como yo, los expertos locales no comprenden la vida de las personas como yo, el país necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos, para arreglar el país necesitamos un líder fuerte y dispuesto a romper las reglas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de Bukele es una respuesta clarísima a esto. Y Bukele ha aparecido en El Salvador, pero puede aparecer otro en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, Bolsonaro trató de ser ese Bukele, Trump trató de ser ese Bukele, a Bukele le va bien, popularmente me estoy refiriendo, en El Salvador, por diferentes cosas, pero es un líder populista. Es el tipo de líder populista que finalmente está esperando la gente. La gente está esperando a su Mesías y que rompa todas las reglas y que saque las cosas adelante. Entonces, ¿qué pasa? La gente no cree en la democracia. Pero esto no funciona, necesita un líder fuerte, ¿no? La falta de confianza en el sistema democrático y la arquitectura institucional es profunda y es transversal. Acá les he puesto algunos datos. Esto creo que es el del Latinobarómetro, que habla un poco de la satisfacción con la democracia, y si bien nunca ha sido alta, ¿no? 39, 43%, etcétera, está en sus momentos más bajos, ¿no? 25% está satisfecho con la democracia en Latinoamérica, 70% está insatisfecho, 70% insatisfecho con la democracia. Y miren los resultados a diferentes niveles de los países, ¿no? En Uruguay, 68%. En El Salvador, esto es producto principalmente de lo de Bukele, que la gente está, entre comillas, contenta porque está con el tema de la seguridad ciudadana, pero no está viendo todos los problemas de derechos humanos ahí. Pero miren Perú, ¿no? 11%, Ecuador 10%, 15%, ¿no? Por acá, de satisfacción con la democracia, ¿no? Entonces, esta es más o menos la evolución de Perú, ¿no? Llegó su pico más alto en el 2012, 52% de apoyo a la democracia, y estamos en el 21% de ahora de apoyo a la democracia, ¿no? Ese de acá lo saqué de ese documento que me envié, simplemente como una evidencia más. Ese es de Argentina, en este caso. Son 3 preguntas que he sacado que me parecieron interesantes, ¿no? ¿Cómo percibe las capacidades que tiene el Estado para resolver estos problemas? Está hablando de la ciudadanía argentina aquí, ¿no? Incapaz. 82%, 81% de argentinos siente que el Estado no tiene capacidad para resolver los principales problemas públicos. ¿En qué áreas consideras que el Estado desempeña su función correctamente? Ninguna, 64%. Salud, porque en Argentina el sistema de salud, mal o bien, porque nuevamente hace mucho tiempo sentaron ciertas bases, 15 no es mucho, pero digamos que es mejor que otros. Educación ha bajado un montón, ambiente, economía peor, justicia, miren, nada, ¿no? O sea, no son capaces de mejorar el sistema de justicia, seguridad, defensa, otra, ¿no? Entonces, es percibido el Estado como incapaz. Lo pongo como Argentina, pero hagamos la pregunta en Brasil, hagamos la pregunta en Colombia, hagamos la pregunta en Ecuador, hagamos la pregunta incluso en Chile, y más o menos las cifras van a ser relativamente similares. La confianza en el Estado, ¿no? 86.2% no confía en el Estado, ¿no? Y transparencia, un 88% considera que el Estado no es transparente, ¿no? A pesar de todas las leyes de transparencia, todas las cosas que de iniciativa, la gente igual siente que no es transparente, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría hacer, que les decía antes, como parte del trabajo, entre comillas, para hacer durante la semana, es tratar de recolectar más evidencias, ¿ya? De algo no está funcionando bien. Así como les he puesto el parámetro, pueden traerlo del el índice de democracia, por ejemplo, de Economics Intelligence Unit, o cualquier estudio que se haya sacado en algún país en Latinoamérica, en Perú en particular, en el mundo entero, que demuestren la ineficacia y o la insatisfacción de la ciudadanía con la forma como se gobierna y gestiona lo público, tratando de priorizar en Latinoamérica. Y cualquier cosa que encuentren, acá hacemos más fácil, me lo envían directamente a mi WhatsApp, lo conversamos, lo vemos y le digo, ya, mete, inclúyelo, incluye esto, incluye esto. Algo tan sencillo como lo hemos hecho aquí, ¿ok? ¿Está bien? Perfecto. Bacán. Buenazo. Entonces, y esto ya un poquito más de un punto de vista académico, esto es lo que dice Brugué, me parece, en la introducción de este libro de una nueva democracia para el siglo XXI. Y acá lo leo, ¿no? Dice,
A medida que avanzan los años, ha aumentado aún más la falta de legitimidad de los gobiernos, ya que existe una creciente insatisfacción de la ciudadanía en las instituciones públicas. Brugué distingue una doble crisis de legitimidad en nuestros sectores e instituciones. Una crisis que tiene que ver con los inputs del sistema político administrativo. Los ciudadanos no creen adecuadas ni confían en las reglas, las instituciones y la clase política, ya que consideran que no les representan y son incapaces de entender el interés público, traduciéndose todo ello en la desafección política, lo que ocasiona el distanciamiento de los ciudadanos de su sistema político administrativo. O sea, hay un sistema de gobernanza, ¿no? Elegir autoridades, partidos políticos, etcétera. La gente cada vez cree menos en eso. ¿Ya? Yo particularmente no creo en los sistemas, partidos políticos, ¿no? O por lo menos en los que hay. Creo que hay otras maneras de hacer las cosas. O si un partido político piensa de otra manera, completamente diferente, justamente más o menos lógico de gobernanza, podría ser otra cosa. Entonces, la gente, y más los jóvenes, cada vez dicen, esta tontería de los partidos, no sé qué cosa, esto no funciona, y cada vez sienten más lejanía con sus representantes, que en realidad nunca los consideramos nuestros representantes. La segunda es una crisis de legitimidad respecto a los outputs del propio sistema, a los resultados. Los ciudadanos tampoco están satisfechos con la gestión, definición y capacidad de las políticas públicas para resolver satisfactoriamente sus problemas. Son ineficaces. La legitimidad ya no reside en los inputs, sino que ahora los outputs son claves para obtener la aceptación de la sociedad, o sea, resultados, ¿no? Es decir, que ser electo no basta para tener legitimidad, sino que también hay que generar resultados concretos y acordes con las expectativas de los ciudadanos. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando del sistema. El sistema no está resolviendo educación, no está resolviendo salud, no está resolviendo ciudades más pensadas, mejor diseñadas, no está resolviendo, etcétera, 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 que todos ya lo sabemos. Es el sistema el que no está resolviendo, no es una persona. No es culpa de Castillo, no es culpa de Dina Boluarte, no es culpa de estos congresistas, ¿me entienden? No es culpa de personas, es culpa del sistema. Tenemos un sistema absurdo que finalmente no está generando los resultados, a pesar de que tenemos conocimiento, recursos, voluntades, tecnología, etcétera, para tranquilamente poder resolverlo. Entonces, las crisis políticas que tenemos hoy en el Perú, Latinoamérica y en muchos países simplemente es algo que, no simple, ¿no? Pero tiene mucha problemática, no estoy simplificando acá, se deben a que a pesar del crecimiento económico y la continuidad del sistema democrático, no hemos progresado lo suficiente en resolver los problemas más básicos en la sociedad. Salud, educación, infraestructura básica, seguridad, justicia, etcétera, ¿no? Lamentablemente, y eso es lo que está sucediendo, más extremismo y populismo, de izquierda, derecha, la que ustedes quieran, podrían seguir siendo la tendencia, porque si algo no cambia, las personas buscan soluciones radicales. Buscan a Trump, buscan a Bukele, buscan a AMLO, buscan a quien sea que les diga, yo te voy a cambiar las cosas, ¿no? Y esos son los gobernantes que finalmente tenemos. ¿Cómo es posible entonces que a pesar de tener más recursos, tecnología, experiencia y conocimiento acumulado, no hayamos podido resolver los problemas más básicos de nuestra sociedad? Es una argumentación ya de la asociación, y siempre hay, no, es que somos un país pobre, no tenemos los recursos, como si los tiene Europa y no sé qué, problema de recursos, ¿no? La segunda es que no, que los funcionarios públicos todos son unos incompetentes y corruptos. Si fueran como los del sector privado, otra cosa sería el mundo, que el sector privado camina muy bien y mira cómo tomamos decisiones y todos los sectores públicos son un desastre. Y la otra es que tal vez no tenemos un verdadero interés por resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces, acá hay una argumentación que trata de decir que esto no es cierto. Primero, recursos. Esto es Perú, pero lo puedo poner para cualquier país latinoamericano, y la cantidad de recursos que tenemos económicos, digamos, en los últimos 30 años, es así, ¿no? O sea, todo ha crecido para arriba. La cantidad de recursos económicos que tenemos hoy día es 17 veces más de lo que teníamos hace 20, 30 años. Y recursos públicos directamente, porque acá estamos hablando de riqueza también de privado, ¿no? Que pueda hacer cosas, ¿no? Obras por impuestos, o cuántas cosas se pueden hacer con los privados también. Pero solamente hablando del presupuesto público, también ha crecido el presupuesto público 15, 16, 17, 20 veces a lo largo del tiempo. Incluso esto no está actualizado, podríamos tener otro 2023, y va a seguir creciendo. El presupuesto nunca va abajo, siempre para arriba, ¿ya? Pero eso va para arriba. Pero lo que no va para arriba es la educación, salud, todos esos van para abajo o se mantienen igual. Entonces, acá, segunda tarea. La segunda tarea que tenemos que tratar de hacer, y acá de repente puede ser un poco más compleja, no sé cómo lo vean, es recolectar la data, pueden sacarlo del MEF Consulta Amigable, y presentar un gráfico de doble eje
con la evolución del presupuesto público de un sector, por ejemplo, sector educación, ¿no? ¿Cómo evoluciona el presupuesto público? Mi hipótesis es que la evolución del presupuesto del sector de educación, y ustedes pongan la línea de tiempo, pero que no sea corto, que sea largo, más bien, para verlo una perspectiva amplia, que sea 10, 15, 20 años. El presupuesto de educación también se va a ver una cosa así, ¿ya? Así, 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 así. Y lo que quisiera tratar de hacer es que ese presupuesto de educación, en el otro eje, elijamos un indicador que represente el resultado esperado del sector. Puede ser cobertura de educación, pero creo yo mejor algunos índices de calidad de la educación, ¿no? Que lo sacan en la prueba PISA, etc. Y lo que quiero tratar de evidenciar, que casi en todos los casos va a suceder, es que el presupuesto es así, ¿no? Se ha incrementado un montón, y los resultados, finalmente, de cómo le va al sector en específico del sistema, o han mejorado un poquitito, o han decaído, o se han permanecido estancados. O tenemos mucha más plata y los resultados no se ven. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí la idea es que cada uno puede decir, profe, yo quiero hacer el de educación, yo quiero hacer el de seguridad, yo quiero hacer de repente el de ambiente, o el de salud, que también puede ser bien interesante, ¿ya? La idea es evidenciar cómo el presupuesto ha aumentado, pero los resultados en realidad siguen siendo los mismos, ¿no? Ok, ese era el primer punto, ¿no? O sea, si es un problema de recursos. Y nuevamente digo, siempre es bueno tener más recursos, no digo que no, pero no es un problema de recursos. El segundo es que los funcionarios públicos son incompetentes y corruptos. Y acá pueden ver un montón de figuras y unos pueden decir, me gusta este, me gusta el otro, pero en realidad, ustedes que además que han estado, muchos de ustedes en la gestión pública, y ustedes mismos, son gestores públicos competentes que tratan de hacer bien las cosas, ¿no? No van a ir al Estado a buscar corrupción, a menguar del Estado. No digo que no hay algunos que sí. Hay algunos corruptos, sí hay algunos corruptos. Hay algunos incompetentes, hay algunos incompetentes. Pero como en todos los lugares, hay un montón de gente muy valiosa que trata de hacer mejores las cosas, pero se enfrenta a un sistema bien complejo, ¿no? Cuando quieres hacer las cosas mejores. Entonces, hay un conjunto de personas simplemente que simbolizan que hay personas buenas en las diferentes organizaciones públicas. Y la otra es, no hay un verdadero interés por resolver esos problemas públicos. Nosotros como asociación, por ejemplo, somos una de esas organizaciones que sale para decir, acá podemos hacer otras cosas, etc. Y hay muchas organizaciones como la nuestra, que hace mucho tiempo están tratando de hacer incidencia, tratando de resolver alguna de estas problemáticas. Así que voluntad e interés por resolver los problemas públicos de salud, de educación, justicia, mejor gestión pública, una mejor democracia, hay por millones, ¿ok? Pero el problema es que no logramos articularnos para poder generar justamente esos resultados. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, no es un problema de recursos, no es un problema de personas, de incompetentes, y no necesariamente tampoco es un problema de interés. Nosotros creemos que lo que hay es un problema con los modelos y herramientas que utilizamos para gobernar y gestionar lo público, ¿no? Es el sistema el que creemos que no es el más adecuado. Entonces, justamente, sobre esa base vamos a hablar de cómo es ese sistema, ¿no? Cómo funcionan nuestros actuales modelos de gobernanza y gestión de lo público. Y acá esto no está completo, ¿ya? Esto lo hemos estado justo trabajando con Manuel, que tiene una mirada interesante de donde está ahorita en el instituto de UCL, con Mariana Mazzucato, que ellos más lo que están diciendo es que lo tradicional, está hablando más de la parte de la teoría económica, es que el rol del Estado sea solamente de market fixer, ¿no? El rol del Estado es simplemente para regular, ¿no? Y para arreglar donde no puede haber privado, participa el Estado y ya está. Y Mariana Mazzucato lo que está diciendo es, no. En realidad, el rol del Estado debería ser más bien direccional, ¿no? O sea, yo soy el IPD, ¿no? El presidente del IPD. Según la lógica tradicional, yo debería regular, ¿no? Yo debería estar viendo donde no hay Estado, yo llego, etcétera, y que el privado funcione, tal. Pero lo que dice Mariana Mazzucato es, no, tú debes direccionar. Tú tienes que hacer que todos los actores públicos y privados trabajen en función de una visión compartida, objetivos estratégicos, plantean los desafíos y haz que los actores se involucren, direcciona, ¿no? Como dice un poco la lógica de la gobernanza. Pero el paradigma que sigue vigente todavía es ese solamente de market fixing. Entonces el rol del Estado está más acotado, ¿no? Los otros dos sí ya los teníamos trabajados, que es el de gestión pública. El paradigma predominante, bajo la lógica de la gestión pública, es el modelo burocrático weberiano,
como la forma más eficiente de producir valor público. Y acá hay un tema bien interesante del paradigma de la gestión pública y por qué es así, por qué el modelo weberiano, ¿no? Y eso lo dijo Ludwig von Mises, que es un economista de la Escuela Austríaca de Economía, que yo les recomiendo que lean. Yo, por si acaso, he leído no he leído tanto comunismo así no he leído tanto, la verdad. A través de otras personas he tratado de entender la ideología, las formas de pensar, pero sí he leído bastante a los neoclásicos económicos y especialmente a Mises, a Hayek, que justamente son como súper libertarios, ¿no? Súper libre mercado, si quieres verlos desde su punto de vista, ¿no? Entonces, Mises decía en 1944, miren, ¿no?, que la gestión privada y la gestión pública deben basarse en modelos administrativos diferentes, debido a que la búsqueda de utilidad en el sector privado permite que las conductas individuales busquen un mejor desempeño de manera natural, ¿no? O sea, yo tengo una empresa y esa empresa trato de que lograr resultados, o sea, tener que clientes más satisfechos. Si los clientes están satisfechos, voy a poder lograr mejores cosas. Si tengo más rentabilidad, voy a poder pagar más a la gente. Entonces, los incentivos están como todos alineados a esa búsqueda de resultados. Y por lo tanto, no es necesario el establecimiento de reglas y procedimientos detallados como sí lo es en la administración pública. Entonces, lo que dice, como en la administración pública no existe forma de calcular el desempeño, no hay forma de ver y evidenciar ese desempeño, sea en una persona, una organización o en el sistema en su conjunto, en 1944, es necesario el establecimiento de reglas y procedimientos detallados, que es parte de lo que nos dice el modelo burocrático weberiano. Y desde la teoría política, el paradigma predominante es la democracia representativa, ¿no? La forma de democracia que finalmente elegimos en casi todos los lugares del mundo fue la representativa, que es el hijo, ¿no?, como la forma de ayudar a tomar decisiones colectivas. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que los políticos, que son las autoridades electas, según esa teoría, son los que toman las decisiones a partir de normas, ¿no? Por eso los proyectos de ley, las leyes, las políticas, etcétera. Y ellos deciden finalmente cuáles son esos fines que se tienen que buscar. Después están, y eso se coloca con la parte de la gestión pública, están los administradores o los funcionarios públicos, que lo que tienen que hacer es cumplir lo que les dice la autoridad política o lo que han decidido finalmente a nivel de norma. Sale norma, yo implemento, ¿no? Y esto finalmente pone a los ciudadanos, vía el intermediario de la legislatura, digamos, empoderados, entre comillas, ¿no? Porque finalmente ellos eligen a ese representante. Si el representante no está cumpliendo, entonces yo lo puedo vacar, lo puedo sacar, o espero la otra elección para poder cambiarlo, ¿no? Y esa es la lógica de cómo está funcionando actualmente bajo la lógica de la teoría política, ¿no? Entonces, en la democracia representativa, desde el punto de vista de la teoría política, la manera como gobernamos y gestionamos la mayoría de nuestros países, ciudades, territorios y diversos espacios colectivos se basa en el modelo de democracia representativa, el cual prácticamente no ha evolucionado desde su origen. Acá les he hecho poner una figurita simplemente para ver la diferencia entre el representativo y la directa, ¿no? En la directa, yo puedo directamente tomar decisiones sobre lo que sucede, y en la representativa no lo hago yo directamente, sino lo hago indirectamente a través de mi representante o los representantes, ¿no? Desde la Constitución de Filadelfia, de 1787 hasta finales del siglo XX, la democracia se fue asentando sobre las bases de lo que algunos denominaron una democracia de mínimos. Una democracia que permitía a la ciudadanía escoger a sus representantes y delegar en ellos toda capacidad de decisión. Eso es lo que hacemos, ¿no? Delegar en ellos toda capacidad de decisión. Durante prácticamente 2 siglos, la ciudadanía pareció conformarse con un modelo democrático que, de hecho, no le permitía ejercer el poder, pero que de alguna manera creaba la ficción de este ejercicio, ¿no? El hecho del voto, la ficción, ¿no? Yo le doy poder a alguien que es mi representante y finalmente esa es la persona que finalmente decide. Pero entonces ahí está marcado un poquito el modelo de democracia representativa. El modelo de gestión pública burocrática es como su complemento, ¿no? Entonces, si la democracia representativa, perdón, es una parte del modelo, su complemento es lo que denominamos gestión pública. El aparato burocrático compuesto por normas, organizaciones, funcionarios y recursos para producir servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Este modelo, basado en los procedimientos rígidos y la centralización de las decisiones, busca que los funcionarios actúen en función de lo explícitamente estipulado en las normas y los deseos de la autoridad política de turno. Bajo el paradigma del modelo burocrático weberiano, para mejorar los servicios públicos se necesitan buenas leyes, autoridades capaces y honestas, servicio civil competente
y más presupuesto. Y con eso vamos a mejorar. Y acá hay algunas características, digamos, de este modelo burocrático de gestión pública. En simple, y esto está en el artículo, entre democracia representativa y gestión pública, más o menos tenemos que ese es el funcionamiento del modelo público actual. Nosotros cada 3, 4, 5 años escogemos a nuestros representantes, gobierno local, congreso, lo que quieran, depende del ecosistema que estamos hablando, ¿no? Para delegar en ellos toda capacidad de decisión. Y eso lo convertimos en una autoridad política que puede ser ejecutivo, legislativo, autoridades locales. Este grupo de aquí tiene el poder de tomar decisiones colectivas de todo tipo, amparados en una constitución. O sea, no puede hacer cualquier cosa, tienen sus parámetros, pero prácticamente puede sacar proyectos de ley de que si los gatos deberían tener correa, si debería haber más papel higiénico en algún lugar, o si el servicio civil debería tener tales o cuales características. Esas personas son las autoridades políticas, tienen todo el poder de tomar esas decisiones, e incluso ellos mismos se miden sacando cantidad de proyectos de ley, ¿no? Iniciativa legislativa es como una forma de sentir, estoy haciendo algo por mi país. Y es todo lo contrario, ¿no? Al revés. Yo preferiría que no haya nada, no muevan nada, y solamente se concentren en 2, 3 reformas. Pero en fin, eso es un tema más mío. Entonces, este grupo tiene el poder de tomar decisiones colectivas de todo tipo amparados en la Constitución. Sin embargo, y acá entramos con la problemática, los incentivos de estas personas no necesariamente están alineadas al bien común o al valor público o a los resultados que esperamos, sino al beneficio personal o partidario. Y hay esta autoridad política, finalmente, estas personas deciden quiénes están a cargo, ¿no? Los cargos de confianza, etcétera, y están los servidores que son más de planta, digamos, que son justamente parte de ese servicio civil, que son los instrumentadores de las decisiones de las autoridades políticas. Pero finalmente, el que toma la decisión, el que lidera, el que dirige, el que toma decisiones, es la autoridad política. Hay que hacerle caso. El nivel de capacidades de este grupo depende de la calidad y voluntad de la autoridad política y la fortaleza del servicio civil, ¿no? Hay las dos cosas, ¿no? Los de confianza, por un lado, a quién te pueden traer. Ahora, por ejemplo, en el gobierno de Castillo, pues no digo, ¿no? Pero antes había una burocracia que más o menos podía decir, ahí está, ¿no? Al final no se lograban muchos resultados, pero no sé si sea necesariamente por las personas, ¿no? Pero bueno, depende mucho de quien ejerce el cargo, ¿no? Y están los ajustadores públicos, que son los instrumentadores de las decisiones de las autoridades políticas, pero estas personas, para generar valor público, deben enfrentarse al sistema de gestión pública burocrática y muchas veces tienen que enfrentarse a la autoridad política. Porque acá se están haciendo cosas como la estrategia del deporte, salud, etcétera, y viene la autoridad política y dice, no, eso no es importante, eso es otro importante, voy a hacer esto, sacan un proyecto de ley que no tiene nada que ver con la estrategia que se estaba trabajando, ¿no? Y finalmente lo que esperan los ciudadanos finalmente es esta seguridad, salud, justicia, que es el valor público esperado. Es una simplificación, obviamente, lo que estoy diciendo aquí, pero es más o menos bajo los parámetros de lo que está montado el modelo, ¿no? A pesar de que la mezcla de democracia representativa y burocracia en sus diferentes variantes es, digo, lamentablemente, el mejor modelo que hemos encontrado para tomar decisiones e implementar decisiones colectivas, las estructuras, procesos, mecanismos y modelos mentales que la rigen se han mantenido casi inalterados en más de 2 siglos de experimentación. Son muy pocos los cambios que ha habido en estos modelos, ¿no? Y eso es una forma de cómo, y perdón, acá me tomo unos 5 minutos más y termino, eso es una forma de entender este problema estructural. Yo creo que hay un montón de personas buenas en el sector público, ¿ya? Incluso en el sector privado, que quieren hacer cosas buenas, tratando de promover cambios enfocados en los resultados que le importan al ciudadano, pero que se enfrentan a ese sistema que incentiva la burocracia, la ineficiencia y la corrupción sobre la innovación y la generación de valor. Y claro, está la gente que espera seguridad, salud, justicia, educación e infraestructura, pero estas personas están enfrentando a este monstruo, ¿no? A este elefante que hace que las cosas no caminen o caminen en otra dirección. Este gestor público, que lo podemos ver acá, para tomar decisiones, se tiene que enfrentar a los controllers, que todo el tiempo le están pidiendo, o sea, están limitados, ¿no? Porque hay, si firmo esto, ¿qué me va a pasar mañana, no? Me van a poner un juicio, etcétera, entonces están un poquito amarrados de manos, ¿no? Tenemos a la Contraloría, al MEF, al Congreso. Por ejemplo, un exministro quiere hacer cosas buenas, etcétera, y ya el Congreso lo está llamando para interpelarlo, ¿no? Que vaya a la comisión tal, que vaya al otro lado, etcétera. ¿En qué momento voy a poder ejercer y trabajar una estrategia para sacar las cosas adelante? Y está la autoridad política, que generalmente va a querer resultados a corto plazo, imagen, impacto mediático y obviamente poder político.
Y también, bueno, están los medios de comunicación que hacen que las cosas se vuelvan aún más coyunturales y no estructurales, ¿no? Y están, por otro lado, otros stakeholders que son los ciudadanos. Entonces, este gestor público está como, ¿cómo hago, no? Para poder lograr y generar esos cambios dentro de ese sistema que termina siendo bastante perverso. Y hay un tema más todavía, el problema de la democracia representativa, que ya es un problema tal vez más latinoamericano, posiblemente un poquito peruano, boliviano, ecuatoriano, colombiano, mexicano. No sé si todos los países de Latinoamérica lo sufren, pero en este caso está sucediendo mucho más en el país, que es eh, que cada vez es más fácil para las mafias, ¿ya?, penetrar en la política. Es facilísimo, porque para ser autoridad, y mire la importancia que es en ese sistema ser autoridad política, porque está legitimado por la elección, si yo soy autoridad, puedo tomar todas las decisiones, puedo parar cosas, puedo hacer que las cosas sucedan o no. Entonces, yo digo mafia, me he comenzado a dar cuenta que puedo comprar candidatos, que puedo financiar campañas electorales, que puedo hacer partidos políticos, bien simpáticos, y con mucho marketing y con muchos recursos, puedo hacer que la gente vote por mí o por mis candidatos, ¿ya? Entonces, en los últimos 30 años o 40 años, cada vez más han ido penetrando funcionan para autoridades políticas que, más que estar pensando en el valor público, incluso en su beneficio personal, están pensando en el beneficio de esas mafias específicamente. Y eso entra en un círculo vicioso terrible, porque esas mafias cada vez son más poderosas, cada vez adquieren mayor poder económico y por lo tanto es más fácil para ellos penetrar en el sistema democrático. Son ellos finalmente, no digo todos, ¿ya?, pero muchos los que finalmente tienen cargos de decisión importante en ese sistema. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es un gran problema también que tenemos de la democracia representativa. Entonces, ante lo que estamos nuevamente es un problema estructural, que no va a cambiar cambiando el gobernante de turno. La gente piensa que cambio el gobernante de turno, ya y va a haber otro, y vamos a tener otra elección, va a estar bien, etc. Hay algunas personas que trabajan un poquito más abajo y dicen, no, lo que necesitamos son reformas electorales, fortalecimiento de partidos políticos. Esto, por ejemplo, es lo que pensamos desde la coalición ciudadana, ¿no? Muchas reformas que se necesitan hacer para que no entren tantos corruptos al poder, y que también se necesitan hacer algunas reformas de Estado, reformas del sistema político, una ciudadanía más activa. Nosotros creemos que incluso más abajo hay que pensar las cosas desde bien de la base, tienen que ver con los modelos de gobernanza y gestión de lo público. Las formas que tenemos de gobierno que hemos estado hablando hace un tiempo no ayudan a que finalmente se puedan lograr los resultados que se necesitan. Eso no quiere decir que esto no es necesario. Es necesario, es necesario. En algunos momentos esto puede ser necesario, pero el tema estructural está acá, en los modelos de gobernanza y gestión de lo público que tenemos. Regresamos de nuevo a los marcianos. Tenemos los recursos, tenemos la tecnología, tenemos todo, pero nos gobernamos y gestionamos muy mal. Estos modelos son terribles, están muy mal diseñados para justamente aprovechar todo ese poder colectivo para lograr los cambios que se requieren, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que un gobierno nos salvará de todos los males, cuando el problema que tenemos es cultural y estructural, y está enraizado en los desfasados paradigmas y modelos que utilizamos para gobernar y gestionar lo público, y no solamente a nivel país, a nivel local, a nivel regional e incluso a nivel global. Los problemas de cambio climático, ¿sí?, los problemas de las guerras, por ejemplo, entre los países, etc., la ONU, el Consejo de Seguridad, no los logra solucionar, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿qué pasa?, ¿no? ¿Cómo es que no podemos solucionar esos problemas que de alguna manera podrían ser tranquilamente solucionables? Tenemos los recursos, la tecnología, la inteligencia y la voluntad para resolver muchos de nuestros desafíos sociales. Sin embargo, estos modelos no parecen estar preparados para aprovechar el enorme, enorme potencial tecnológico, creativo y motivacional disponible. La gente quiere cambiar las cosas, quiere mejorar las cosas. Empresas, organizaciones, startups, la academia, todo el mundo, incluso gente que se mete a política y quiere hacer las cosas bien, pero entra en ese sistema que es todo a corto plazo y las cosas finalmente no comienzan a suceder. ¿Cuáles son, y acá termino, cuáles son esos principales problemas de gobernanza y gestión de lo público? Y acá con esta lámina termino. Estos modelos finalmente lo que se traducen, e incluso les podría decir que eso también pasa en países más desarrollados, mucha ineficiencia en el uso de los recursos públicos,
enfoque en lo coyuntural y el corto plazo en vez de lo estructural y el largo plazo. Entonces todo el mundo está viendo como en el Sistema Nacional de Educación cómo corregir el problemita de ahora, de mañana, etcétera, y nadie está viendo la parte más estructural y estratégica, ¿no? Desarticulación entre los diferentes actores públicos y privados para coordinar y lograr objetivos comunes. Prevalencia de la rivalidad y disputa frente al diálogo y la deliberación constructiva. La idea es, al otro lo tengo ¿cómo se dice? Como que vencer, ¿no? Tengo que hacerlo ver mal, para yo verme bien. Entonces, no es tú piensas así, tú piensas así, construyamos algo en conjunto. Falta de transparencia en las decisiones, resultados y uso de los recursos públicos. A pesar del modelo burocrático que pone reglas, procedimientos, corrupción, pero como cancha, ¿no? Ineficacia en los resultados esperados por la población, o sea, no se genera valor público finalmente, y mucha desconfianza y frustración de la ciudadanía con los gobiernos y las instituciones públicas. Ok. Perdón que haya acá avanzado un montón, también lo quería tener como para el video. En la siguiente sesión, la idea es trabajar con Manuel. Manuel va a estar a cargo de esa sesión para hablar de las nuevas formas de gobernanza y gestión de lo público, los movimientos que están surgiendo, como gobierno abierto, Mission Driven Economy, gobernanza digital, etcétera, para tratar de cambiar estos modelos o formas tradicionales de hacer las cosas. Finalmente, dos tareas que les decía al principio. Una de las tareas, y ahí la vamos a poner después en el Excel, esta de acá, de que cada uno de repente pueda elegir un sector y pueda ver cuál ha sido la evolución del presupuesto de ese sector en los últimos 20, 30 años y algún indicador de desempeño para justamente ver que a pesar de tener más recursos, no estamos logrando tener esos resultados. Y la otra tarea, que les decía al principio, perdón, acá está, es, me mandan por WhatsApp evidencias, estudios, encuestas, informes, artículos académicos, cualquiera, que hablen sobre la problemática que tenemos actualmente en estos modelos de gobernanza pública. Ok, perdón que me he extendido y he hablado un montón. Si quieren, algunas reflexiones finales, algunas preguntas finales que puedan tener. Creo que en la primera tarea la mayoría de indicadores puede ser como que flat, salvo en saneamiento, que me parece que es algo que sí se ha podido avanzar más. Y con respecto a la segunda, creo que hay impuestos cada 6 meses de apoyo o el IEP, pero no sé qué tan... Los veo como que iguales, un poco redundante. Sí, puede ser redundante. Lo importante es que no sea, por ejemplo, coyuntural, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que no sea cuánto confías en este gobierno, ¿no? Ya. O sea, de cuánto confías en la presidenta o el presidente actual, ¿no? Sino más en cuánto confías en las instituciones públicas. ¿Qué tan bien crees que el Estado es capaz? No está hablando necesariamente particularmente de una persona, un gobierno en particular. Ese tipo, ¿no? Ya. Y de acuerdo con lo que dice del saneamiento, tienes razón. Igual vale la pena hacer el ejercicio y tal vez evidenciar de repente que acá sí, por lo menos se ha avanzado un poco más y en este otro no. Y bacán, ¿no? Pero también se puede tener. Buenísimo. Me gustaría solamente una reacción de Antoinette, Rodrigo, Fátima, Claudia, Areli, Leonardo, Arlene. Gracias, David. Manifiéstense, por favor. De hecho, Daniel, quería agradecer la presencia de varios de ustedes. Han estado por los resúmenes que han hecho, ¿no? Las exposiciones muy claras, el interés que están teniendo en poder participar y todo ello. De hecho, está sirviendo bastante aparte para ustedes, para nosotros también como organización, ¿no? Tener este feedback de ustedes. Así que siempre es bueno que nos comenten cómo sienten que van, si sienten que está aportando realmente para ustedes, ¿no? No, Estas y cosas. además acuérdense, claro, estas primeras acá está súper expositivo Ujú. porque es la primera vez que estamos armando esto, ¿no? Yo termino de las sesiones ayer y armo unas cosas sobre lo que tengo ahorita. Más bien, lo bonito va a ser del ejercicio cuando ustedes pongan cosas, coloquen cosas y se vaya armando algo mucho más entretenido. Después buscar ejemplos, ¿no? Más Ujú. concretos que lo que decía David la vez pasada, para entender mejor los conceptos. Pero, por ejemplo, David ahí, no sé si te ha quedado más claro, y perdón antes, Rodrigo. David,
que me decías la vez pasada como ejemplos, ¿no? Ahora que hablamos de gobernanza, por ejemplo, el sistema que tú has elegido, ¿te queda un poco más claro? De hecho, sí. Entonces, sí, sí me quedó más claro esta vez. Está bueno. Y ojo que ahora que hemos hablado de la crisis de los modelos de gobernanza y gestión pública, todas las evidencias que estamos hablando tienen que ver con países, ¿no? Ciudades, mundo, ¿no? No hay evidencias que podamos hablar de lo mal que funciona mi barrio, ¿no? ¿Me dejan ver? O sea, no funciona bien en el sentido de no se toman buenas decisiones. Ese estudio, esa información no va a haber. Pero yo creo que lo mismo que pasa en ecosistemas más grandes, pasa también en ecosistemas chiquitos. Y, por ejemplo, me puedo hacer referencia a un gremio, ¿ya? Donde yo elijo representantes por 2 años, ¿ya? Colegio de Abogados de Lima, ¿ya? Y puedo hacer las mismas preguntas, ¿ya? Y la gente va a decir, ¿no? Desconfío de las autoridades actuales, ahí no va a haber una estrategia a largo plazo, mucha disputa por el poder, poca transparencia, va a haber lo mismo. ¿Me dejo entender? Cuando hay elección, cuando hay esta idea de que yo gobierno en base a elijo a un representante y le doy todo poder de toma de decisiones, automáticamente está comenzando a suceder esto, ¿no? Porque yo no me involucro más, ¿ya? Y eso pasa en casi todos los lugares donde pasa ese tipo de cosas. Rodrigo. Profe, buenas tardes, ¿qué tal? Hola con todos, buenas tardes. Justo estaba comentando usted, cámara, disculpen, hay una pequeña duda en base a la sesión del día de hoy. O sea, me llamó la atención, ¿no? El tema las tres percepciones quizás no correctamente validadas que la ciudadanía tiene en torno a el tema de recursos, el tema del modelo, y me llamó la atención el tema de la voluntad, ¿no? Que se sustentó un poco ahí en el tema el tema que en la segunda sesión, eh, sobre que en realidad esta es una percepción, pero tenía ahí una consulta, ¿no? Porque desde mi perspectiva, sí esa percepción o ese paradigma sobre que no hay buena voluntad, sí tiene un sustento a veces muy válido quizás cuando se toma o se quiere medir la voluntad de las personas que tienen la potestad y la autoridad para poder tomar decisiones en torno a esa problemática, ¿no? En el material visual, en el PPT, mostraba bastantes colectivos ciudadanos. Claro, y me parece bacán porque ahí te muestra que sí hay voluntad, pero quizás de actores externos o actores secundarios no tienen el respaldo legal para poder tomar esas iniciativas concretas que inicien el cambio. No van a ser ellos netamente los que van a realizar todo el cambio y en la búsqueda de la solución a la problemática, pero sí son los que tienen que tomar la iniciativa para guiar, orientar y promover justamente esos actores secundarios que sí tienen la voluntad más firme o que ya vienen trabajando con este tema mucho más tiempo, se refuercen sus iniciativas y cada vez se promuevan más el surgimiento de más de estos colectivos, ¿no? Pero por eso que como que me hacía ruido, porque yo, de mi perspectiva, sí está, sí está sustentado, o sea, sí está validado, por decirlo así de alguna forma, de que el problema también recae a veces en la voluntad de las personas que se eligen mediante representación al momento de sufragar, o incluso de algunas entidades, ¿no? Ahora, también es un tema de cuestiones, ¿no? De percepciones, porque claro, puede ser que sí hay, ¿no? Hay elementos, claro, pero no se plasma quizás, o no se evidencia esa voluntad en acciones concretas, quizás como lo comento, ¿no? Como el tema de quizás darle más punch, más fuerza, o justamente recopilar con mayor ímpetu estas iniciativas de los colectivos sociales que sí vienen trabajando en la búsqueda de la solución de esa problemática con mucho más tiempo, y si tienen el conocimiento técnico, empírico o la experiencia, o ya han avanzado en eso, entonces uno dice, ¿no? Entonces ya tienes la información, tienes la experiencia, es cuestión que lo recopiles, ¿y por qué no lo hacen? Entonces es un tema de voluntad, quizás sí, quizás no, entonces como que por ahí, como que me surgió ahí me hizo un poco de ruido ese temita y lo quería comentar. Está buenísimo, Rodrigo. Ahí la respuesta que yo diría justamente tiene que ver con tu modelo de gobernanza. Mira, el modelo de gobernanza clásico es, yo elegí una autoridad, etcétera, y vamos a hablar de ese Ministerio de Educación, ¿no? Ministerio de Educación, ministro y su gente, es el que tiene que comandar la educación. Y yo no, ya yo soy un experto, yo hablo, me llaman, ¿no? Tengo un interés y puedo dar un estudio, puedo hacer algo, etcétera,
pero toda la ciudadanía, todo el mundo está esperanzado en que ese ministerio es el que tenga que tomar las decisiones sobre las cosas. Y la gente que está en el ministerio también piensa lo mismo, ¿ya? El ministro piensa lo mismo y los servidores públicos que están dentro de ese ministerio también piensan lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora, en este caso, va a hacer que la educación mejore o no mejore. Y no visibilizan y no se dan cuenta de que el sistema educativo es mucho más amplio que el Ministerio de Educación. Y que más bien, la mayor expertise que tú acabas de mencionar, porque están mucho más años metidos en la temática, tienen que ver con organizaciones o expertos o past ministros de educación que tienen mucho más conocimiento de lo que sucede, pero están completamente alejados del poder tomar decisiones. Entonces, en un modelo de gobernanza más rico, más inteligente, lo que harías sería tener un consejo mucho más amplio, un volumen de personas que pueden también dar sus opiniones, y tendrías una política y una estrategia a largo plazo que sea tu frente fuerte, tu norte, y que cada vez que suceden cosas o cambios, etcétera, se hacen como adecuaciones, ¿no? Ya, eso no sucede. Entonces, eso no sucede. Entonces, por eso nosotros decimos que la gestión pública del futuro debe reconocerse como parte de un ecosistema. No se está en el paradigma tradicional, no se reconoce como tal. ¿Y por qué es tan importante reconocerlo como tal? Porque cada vez más hay más gente con expertise y voluntad. Cada vez más. Es más grande la cantidad de personas expertas y con voluntad para que hacer mejor las cosas. Si yo no tengo recursos suficientes, ¿por qué no trabajar con ellos? Pues es obvio que debería trabajar con ellos, ¿no? Entonces ahí estás hablando de otra cosa, ¿no? Y claro, ese no es un modelo de gobernanza que todavía se adopte de una manera natural, ¿no? Seguramente algunos líderes sí lo tienen más concebidos, otros no tanto, ¿no? Bacán. Juan Carlos. Sí, respecto a lo que mencionó el MEF, que se debería consultar a exministros, veo que pasa algo que sucede, no sé si será equivalente, es en el MEF, el Consejo Fiscal, donde hay un montón de exministros. Y mi experiencia cuando llevo un poco de gestión pública, sale un ministro o sale un funcionario alto y se va afuera o se queda adentro, pero en el BITS, y es complicado hacer la transición o eh, claro, una buena salida y una buena transferencia de conocimientos. Y no solo en el sector público, hablo en el privado también bastante. Pasa, pero lo interesante ahí es cuando tienes a lo que me refería yo ahí con el comité estratégico, es como un supra, ¿entiendes? O sea, Sí, necesitas un supra, porque como es volátil, los ministros son volátiles, tú puedes tener transición, el Consejo Fiscal, por ejemplo, es una buena idea, porque es más permanente, ¿no? El Consejo Fiscal no necesariamente varía automáticamente con cada ministro, ¿no? Sino es más appointed del presidente, me parece que es. Incluso ni siquiera debería ser appointed del presidente, debería ser appointed del grupo que es parte del ecosistema o el anillo más importante, los que tienen más legitimidad porque han sido ministros de Economía, etcétera, que debería comandar. Entonces, a eso me refiero cuando tiene que haber un supra, ¿ya? O sea, un consejo supra, que esté encima de. No quiere decir que ellos sean la autoridad máxima, pero ellos deberían claro. ser los que comandan la estrategia. Entonces, viene el ministro, se sienta en ese espacio y dice, mira, eso es lo que hicimos antes, estamos avanzando por acá, la estrategia más o menos es esta, esos son los puntos que no nos hemos puesto de acuerdo, Ministro toma, ¿no?, la información y sobre esa base priorizará ciertas u otras cosas. Entonces, al final ese consejo y esa estrategia de ese consejo es la que comanda, ¿no? Me voy a contar, y eso es permanente. Si tú le das permanencia, otra cosa mariposa, completamente otra cosa. Rodrigo. Profe, una consulta adicional. Me surge la duda en relación a este tema de cómo, de supra que menciona. ¿Cómo le podríamos dar, o sea, tengo la duda, ¿cómo le podríamos dar mayor peso legal y que esto se refleje en la praxis, a este tipo de estrategias más macro, ¿no? A este objetivo a largo plazo que se desea alcanzar, para que el gobierno de turno, el representante de turno o la autoridad elegida de momento, o al ingresar uno nuevo,
no decida quizás irse por uno de los lados y alejarnos un poco de ese objetivo con el cual ya se ha trabajado, ¿no? Porque justo menciona el tema del Consejo Supra, que vayan como que más arriba, pero ahí la pregunta que me surge sería también, ¿cómo se elegiría o cuáles serían el mecanismo y la forma que garantice que los miembros de ese comité sean las personas no solamente con el conocimiento técnico, sino Las también con legítimas. exacto, o sea, elegibles en el sentido de que tengan esta voluntad para poder realizar los cambios y que no se vea supeditado quizás a un complot de solamente ver los intereses de ellos como grupo, ¿no? Que a veces hacen De acuerdo. a veces discrepan en todo, podemos ver mucho en la política peruana en el sentido de que a veces discrepan en todo, pero cuando se afecta a sus intereses como grupo, ahí sí, totalmente de acuerdo, independientemente de sus ideologías, ¿no? Entonces es curioso, como para lo malo sí se ponen de acuerdo muy rápido, pero cuando hay esa búsqueda de iniciativas que en busca del bien social o de generar ciertas mejoras en ciertos aspectos, sí les cuesta, ¿no? Poder ponerse de acuerdo, hay bastante polémica, incluso no apuntan a la misma idea, pero en la forma como llegar, ahí discrepan y queda al final en nada, ¿no? Entonces, sería interesante quizás, o sea, el profundizar o averiguar un poquito al respecto. Le pregunto a usted, porque usted sabe más del tema, que si hay iniciativas, o conoce algunas iniciativas en otros casos en los cuales se le haya dado mayor peso a esas estrategias macro de forma que no se pueda cambiar tan fácilmente el rumbo, ¿no? O sea, un ejemplo con lo que decía Juan Carlos con el Consejo Fiscal, ¿no? Este Consejo Fiscal es un buen ejemplo porque ese Consejo Fiscal es como, entiendo yo, es como encargado de mantener justamente ciertas políticas que se han establecido incluso en el Acuerdo Nacional hace mucho tiempo, y es como, ¿no? Son legítimos en el sentido, no sé quiénes los eligen, pero cuando los eligen, finalmente la comunidad del ecosistema de economía, ¿no? Exministros, ¿no? ¿verdad? Van a decir, no, no, sí, está muy bien que sea la persona, incluso les consulta, ¿no? Eso es una manera, ¿ya? Eso es una manera. En la educación, por ejemplo, existe hasta hace poco, porque creo que lo desactivaron, el Consejo Nacional de Educación, ¿ya? ¿Qué rol exactamente tenía, qué no tenía, etcétera? Pero ahí había público-privado. O sea, habían expertos en educación, representantes de universidades, y ese es un espacio, por ejemplo, que tú puedes utilizar para que ese consejo vele, digamos, por la estrategia de educación. En el Sistema Nacional del Deporte, nosotros no solamente tratamos, sino que lo hicimos, incluso tuvimos una primera sesión, formamos un comité directivo del SISDEN, del Sistema Deportivo Nacional. En ese comité directivo estaban dos representantes de la federación, o sea, estaban todas las federaciones, pero en la mesa, sentados, dos representantes de federaciones deportivas, un representante de deportistas, que era Sofía Mulanovich, un representante de ex deportistas, un representante de la Asociación Nacional Paralímpica, el presidente del Comité Olímpico Peruano, el presidente del IPD y sus tres directivos de línea, ¿no? Y ya no me acuerdo qué otros más, unos 4, gobiernos locales también estaban ahí, 4 o 5 más. Y conformamos ese comité para poder darle vida a la estrategia del deporte que se había trabajado en la Política Nacional del Deporte. Y hicimos una primera sesión, se avanzó un poco, y después ya cambiaron tantos presidentes del IPD que ya se fue como perdiendo. Entonces había que darle, ahí igual le hicieron una estructura legal. Entonces, dos cosas importantes. Si hay que buscar algún mecanismo de que exista algún comité, puede ser informal al principio, no importa, incluso. Imagínate Lima, ¿no? Un grupo de expertos, ex alcaldes, ex regidores, que se junten con Mariana Lera, los puedo juntar, así, ¿no? ¿Me dejo entender? Y es la gente que está viendo cómo va la estrategia de Lima, ¿no? En su Lima, cómo vamos, puede ser justamente esa palanca. Y es una gobernanza en red sin actor público, es ¿no? De repente. Pero a poquitos va tomando fuerza ese espacio, ¿no? Porque ahí se está deliberando diferentes puntos de vista, de repente ellos están comandando una estrategia para Lima que une lo del plan urbano de hace un tiempo, lo nuevo, qué sé yo, y le hace contrapeso, ¿no? al alcalde de turno. Sería lindo que hagan algo así. Mundo ideal es que el alcalde de turno abrace eso y haga una cosa más conjunta, ¿no? Pero ¿qué es esencial? Entonces puede ser informal, ¿no? Hay que comenzar a darle peso a ese espacio. Puede ser por iniciativa de la misma autoridad política, puede ser por una norma, de repente llamas, oye, no, necesitamos un CEPLAN, ¿no? Puede decir, no, para implementar estas estrategias que tenemos por todos lados, necesitamos comités estratégicos. Bacán, ¿no? Eso le da de alguna manera, y los mecanismos de elección van a ser así, esa monstruo. Pero ¿qué es lo central? Lo central es que ese comité
No debe ser como un comité para ver las agendas, el problema, el momento, etc. Ese comité está para la estrategia. Entonces, ¿qué haces? Le estás pasando poder del político de turno a la estrategia. El chiste es cómo hacer que la estrategia tenga el poder, no la persona, la estrategia tenga el poder. Porque la estrategia es ¿cómo decirlo? Como el resultado de las deliberaciones constructivas de las diferentes personas respecto a lo que se debe hacer. Y en un orden lógico. Yo no discuto proyecto de ley tal y qué hay que hacer acá, sino primero discuto visión compartida. Hacia dónde queremos ir. Y ahí todo el mundo va a estar de acuerdo. Nadie va a estar en desacuerdo. Segundo, ¿no? Visión. Grandes objetivos a largo plazo. Pum, 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 pum. Y ya cuando entras a los proyectos, ¿no? Donde metemos más presupuesto, donde menos, ahí seguramente va a haber diferencias. Y está bien que haya diferencias. Ahí es que justamente entran nuestros mecanismos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que para hacer que la estrategia sea poderosa, lo que necesitamos es visibilizarla. Si la visibilizamos y hacemos que sea el espacio de rendición de cuentas, hacemos que el político trabaje para la estrategia y no el político para trabajando para lo que quiere. ¿Me vas a entender? Si tú creas este ecosistema Perú que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero lo haces para Lima, por ejemplo, y tienes ahí los objetivos estratégicos para Lima y los indicadores para Lima, y le muestras a todo el mundo, se supone que eso es lo que queremos, que es lo que hemos acordado, hace que todo el mundo esté viendo eso. El medio de comunicación, un mundo ideal, imagínate la entrevista con López Aliaga, abriría su portal y vería, acá veo que el objetivo estratégico tal, el indicador ha mejorado, empeorado, ¿no? ¿Qué está haciendo usted para esto, no? En la estrategia para Lima se dijo que se iba a hacer esto. ¿Qué ha hecho usted? ¿O qué va a priorizar? ¿Por qué no lo ha hecho? Es otra cosa. ¿Me van a entender? Ahora estamos quejándonos, por ejemplo, de lo de Piura, ¿no? De que no han hecho tal cosa, etc. Bueno, habría que ver si en la estrategia eso estuvo contemplado en algún lugar, en algún espacio, el proyecto, cuánto tiempo, etcétera, y todo el mundo estaría como, oye, ¿por qué no avanza ese proyecto, no? Antes que venga la lluvia, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ahí estás creando un mecanismo de gobernanza bien chévere porque estás haciendo que la ciudadanía, o sea, los miembros del ecosistema, se involucren, se empoderen. Y en el mundo ideal queremos que voten. Por eso queremos hacer democracia directa ahí. Ahí salen los proyectos y la gente dice, no, el proyecto más importante es tal. Entonces, un presupuesto participativo ya evolucionó.